Hola, aquí con un nuevo capítulo para esta historia. Capítulo 15, el eclipse de la niebla, el juicio de los inmortales. La costa del país de la ola se había transformado en un bastión de proporciones míticas. La llegada de los equipos 7, 8 y 10, junto al equipo Gai y la unidad de soberanía de Naruto y Fu, custodiados por los Jin y el legendario Jiraiya, cambió la atmósfera de la región. El aire, antes viciado por la corrupción de Gato, ahora vibraba con una frecuencia de chakra tan alta que los pájaros evitaban volar sobre el puente en construcción. La desesperación de Gato y el pacto con las sombras. La oficina de Gato, situada en el piso más alto de su fortaleza blindada, olía a tabaco caro y al sudor frío del miedo. El magnate, un hombre que había construido un imperio sobre la miseria ajena, caminaba de un lado a otro destrozando su bastón contra el escritorio de caoba. Frente a él, sus tres subordinados de mayor confianza, mercenarios de rango B que habían sobrevivido a guerras menores, estaban pálidos, con los informes de inteligencia temblando en sus manos. «Repítelo», bramó Gato, golpeando una pila de facturas de oro. «Y otra vez que mi dinero no ha podido matar a un viejo borracho y a un grupo de mocosos». «Señor, no son solo niños», tartamudeó el primer subordinado, un rastreador experto. «Nuestros espías en el bosque fueron eliminados antes de ver nada, pero los últimos informes confirmaron una firma de chakra que hace que los pájaros caigan muertos del cielo. Jiraiya de los Anin está allí. Y no es el viejo que describen las leyendas, se mueve con la presión de un desastre natural». Gato se detuvo en seco. Sus ojos pequeños y avariciosos se inyectaron en sangre. «¿Un Sannin? ¿Y qué hay del Sharingan? ¿No decían que Kakashi estaba fuera de combate?» «Se recuperó en 3 días, señor», intervino el segundo subordinado, un ninja médico renegado. «Y no solo eso. El chico rubio, el Uzumaki, hemos visto destellos dorados en el puente. Está usando técnicas que ni siquiera están en los registros de la organización. Han transformado la casa de Tazuna en una fortaleza inexpugnable. Sabusa y Haka han desaparecido, creemos que fueron humillados o reclutados». Gato soltó una carcajada histérica que se convirtió en un acceso de tos. «Incompetentes. He comprado países enteros con menos de lo que les pago a ustedes». Arrojó un fajo de contratos de ejecución al suelo, pisoteándolos. «Si Konoha envía a sus dioses, yo contrataré a los demonios que se alimentan de ellos. Abran el canal con el mercado negro de la lluvia. Traigan a los de las nubes rojas. Vaciaré mis arcas si es necesario, pero quiero que ese puente se convierta en el cementerio de la hoja». La aparición de la calamidad, el trato con Eketsuki. El aire en la habitación se volvió repentinamente denso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por plomo. Las lámparas de aceite parpadearon y se apagaron, dejando la oficina sumergida en una pinambre antinatural. Sin que las puertas se abrieran, 4 sombras se materializaron desde los rincones oscuros, recortadas contra la luz de la luna que entraba por el ventanal. La presión espiritual era tan masiva que los guardaespaldas de Gato cayeron de rodillas, con los pulmones colapsados por el puro instinto de supervivencia. Idan dio un paso adelante, apoyando su guadaña de 3 hojas en el hombro, con una sonrisa psicótica. «Vaya, vaya, huelo a miedo y a dinero sucio. ¿Quién de estos pecadores quiere ser el primero en conocer a Hasin?» Kakuzu, con sus ojos verdes y rojos brillando como brasas, ignoró a Idan y se acercó a la caja fuerte de Gato, que estaba abierta. Metió su mano enguantada entre las monedas de oro con una lentitud aterradora. «Tu oro tiene el peso correcto, pequeño hombre», dijo con su voz de ultratumba. Gato, aunque aterrorizado, trató de mantener su fachada de hombre de negocios. Quiero que maten a todos en ese puente.
especialmente al chico rubio y a la niña de las alas verdes. Les daré el doble de lo acordado si me traen sus cabezas en bandejas de plata. Sasori, oculto dentro de su marioneta Hideko, emitió un sonido chirriante que pretendía ser una risa. Las cabezas son desperdicio. El rubio y la chica son materiales de alta calidad. Serán las piezas centrales de mi colección eterna. Deidara, jugando con una pequeña figura de arcilla entre sus dedos, miró hacia el horizonte donde se alzaba el puente. Un Sannin y dos Jinkrikis, eso suena a una explosión artística que el mundo no olvidará. Mi arte será lo último que vean, hectómetros. Kakuzu cerró el puño sobre una barra de oro, aplastándola como si fuera cera. Escucha bien, gato. Aceptamos el contrato por el dinero, pero nuestras órdenes de arriba son claras. Los Jinkrikis del Kibi y del Nanabi pertenecen a Eketsuki. Si se interponen en nuestra cacería, el país de la ola simplemente dejará de existir en el mapa mañana por la mañana. No es un trabajo de escolta, es una erradicación. Gato asintió frenéticamente, viendo cómo las cuatro sombras se desvanecían en el aire como si nunca hubieran estado allí. Se quedó solo en su oficina, rodeado de sus subordinados desmayados, sin saber que acababa de invitar a los cuatro jinetes del apocalipsis a su puerta. Entrenamiento en la niebla, la forja de la generación de oro. La costa del país de la ola se había transformado en un bastión de proporciones míticas. La llegada de los equipos 7, 8 y 10, junto al equipo Gai y la unidad de soberanía de Naruto y Fu, custodiados por los Jin y el legendario Jiraiya, cambió la atmósfera de la región. El aire, antes viciado por la corrupción de Gato, ahora vibraba con una frecuencia de chakra tan alta que los pájaros evitaban volar sobre el puente en construcción. La desesperación de Gato y el pacto con las sombras. En su mansión blindada, Gato descargaba su furia contra sus hombres. Sus espías le habían traído noticias aterradoras, no solo el Sharingan de Kakashi protegía a Tazuna, sino que el Sannin de los sapos, un shinobi de rango SS, estaba en la isla. No le importa cuánto cueste, rugió Gato, arrojando un fajo de contratos al suelo. Traigan a esos mercenarios de las nubes rojas. Si ellos no pueden matar a unos niños y a un viejo, nadie podrá. Días después, cuatro figuras se materializaron en su oficina. Kakuzu, Idan, Sasori y Deidara. La sed de sangre de Idan era tan espesa que los guardaespaldas de Gato colapsaron de terror. Kakuzu, mirando las arcas de oro, aceptó el contrato. El dinero es aceptable, pero tenemos órdenes de capturar a los Jinkrikis del Kibi y del Nanabi. Esto será una cacería, no un trabajo. Entrenamiento en la niebla, la forja de la generación de oro. Mientras los inmortales se acercaban, Jiraiya tomó el mando del entrenamiento en el bosque de la ola. Dividió a los jóvenes en grupos de especialización. Bajo la instrucción de Jiraiya, los novatos aprendieron la resonancia de chakra ambiental. Debían mantener el equilibrio sobre hojas de árboles mientras Jiraiya alteraba la gravedad de la zona. Vigilancia del constructor, los Jin, Azuma, Kurenai y Gai, establecieron un sistema de turnos de 24 horas alrededor de Tazuna. Kakashi, usando el conocimiento médico que Naruto le filtró, aceleraba su recuperación celular para estar al 100% para el encuentro final. La reagrupación de la niebla, Zabuza y Hake, tras su primer encuentro con Naruto, se habían retirado a una cueva para sanar. Hake, mirando sus espejos rotos, sabía que la próxima vez no pelearían contra ninjas, sino contra fuerzas de la naturaleza. La batalla del puente, el despertar de la guerra. El puente de la ola se convirtió en un escenario de pesadilla cuando las explosiones de arcilla de Deidara desgarraron el cielo matutino. Iketsuki no llegó para parlamentar, llegaron como una plaga. Sin embargo,
se encontraron con una Konoha que ya no era una aldea de ninjas, sino una academia de deidades. El juego del sabio Jiraiya vs Kakuzu. Jiraiya no solo entró en su modo sabio perfecto, sino que lo hizo con una sonrisa de absoluta superioridad. Kakuzu, viendo al Sannin, liberó sus 4 máscaras inmediatamente, saturando el puente con ataques elementales. El hostigamiento, Kakuzu lanzó el Katan, Sukoku y el Fuuton Patsugai simultáneamente, creando una tormenta de fuego que derretía el metal del puente. Jiraiya, sin moverse, usó el Senpen Needles of the Hiso, envolviéndose en su cabello de acero imbuido en energía natural. Las llamas ni siquiera lo tocaron. La humillación Jiraiya comenzó a jugar. Apareció frente a la máscara de rayo y, en lugar de destruirla, usó un Rasengan de aceite de baja potencia solo para empujarla contra la máscara de agua, causando un cortocircuito masivo que dejó a Kakuzu aturdido. El clímax, tras 10 minutos de esquivar ataques de rango S como si fueran juegos de niños, Jiraiya decidió terminar. Cuando Kakuzu activó el Doton Domu para endurecer sus brazos y atacar físicamente, Jiraiya susurró, Senpe Kebari Senbon. Miles de agujas de cabello perforaron los nexos de chakra de las máscaras de viento y fuego, destruyéndolas. Finalmente, con un Rasengan de energía natural pura, impactó el pecho de Kakuzu, rompiendo 3 de sus corazones. Resultado, Kakuzu, escupiendo hilos negros y sangre, huyó por el bosque, incapaz de comprender cómo un humano podía poseer tal control sobre el mundo natural. El silencio del soberano, Naruto vs Hidan. Hidan era un fanático ruidoso, Naruto era un vacío absoluto de poder. La batalla duró 20 minutos porque Naruto quería observar la naturaleza del ritual de Hashin antes de anularlo. El baile de la guadaña, Hidan lanzaba su guadaña triple con una furia psicótica. Naruto se movía entre los filos con un Sunsin de rayos dorados, dejando imágenes residuales. Cada vez que Hidan creía haber cortado a Naruto, este aparecía detrás de él, dándole un toque suave en un punto de presión diferente. El bloqueo, cuando Hidan finalmente dibujó su círculo de sangre con su propia sangre, Naruto simplemente caminó hacia el centro. Hidan se apuñaló el pecho riendo, pero el daño nunca llegó a Naruto. Naruto había sellado el suelo con un Finjutsu Uzumaki, vacío de Hashin, cortando la conexión de Mencia en el del ritual. La técnica, Naruto activó sus con FS, cadenas de adamantina. 6 cadenas doradas emergieron, atrapando a Hidan por las extremidades y elevándolo sobre el puente. Las cadenas empezaron a succionar el chakra de Hidan, dejándolo pálido y débil. Acción final, Naruto le propinó un puño adamantino que hundió el esternón de Hidan. Tu inmortalidad es solo una anomalía médica para mí, susurró. Naruto rompió las cadenas y dejó que Hidan cayera al agua, permitiéndole huir con Kakuzu solo para que llevaran el mensaje del terror a Eketsuki. La lucha extenuante, Deidara y Sasori vs. el muro de Konoha. Mientras los líderes jugaban, el resto de los ninjas enfrentaban una guerra de desgaste total que duró más de 1 hora de combate ininterrumpido. Deidara vs Equipo 10 y Equipo Gai. Deidara saturó el cielo con miles de pequeñas arañas E1. Estrategia de Shikamaru, usó la red de conciencia de Inou para coordinar a Niji y Lee. Niji ejecutó el Akes, Katen, 8 trigramas, torbellino de acometida, para crear un domo defensivo que desviaba las explosiones. El ataque de Lee abrió la 5ª puerta, Tomun. Al no poder volar, usó las sombras sólidas que Shikamaru proyectaba en el aire, geometría no euclidiana, como plataformas. Lee alcanzó la altura de Deidara y lanzó un cono a Griki Senpe que casi derriba al pájaro de arcilla.
El control de Inou logró entrar en la mente de Deidara por solo 3 segundos, lo suficientes para que éste lanzara un explosivo C2 contra su propio pájaro. Deidara, herido y con su arte, siendo contrarrestado por simples niños, decidió retirarse antes de ser capturado. Sasori vs Gai, Azuma y Kurenai, con apoyo de Fu y Sasuke. Sasori invocó al tercer Kezekage y su Satetsu, hierro de arena. Gai entró en la sexta puerta, Keimon, y ejecutó el Asahaku, pavor del amanecer. Sus golpes a la velocidad del sonido creaban fricción de fuego que vaporizaba el veneno de la arena. Kurenai y Azuma. Kurenai mantuvo el Magen Jubatsu Satsu, ilusión diabólica, atadura de árbol, forzando a Sasori a cambiar de cuerpo constantemente. Azuma, con sus cuchillas imbuidas en viento, cortaba las marionetas de élite como si fueran papel. El golpe maestro de Fu descendió desde la estratosfera con su técnica Nanabi, Shinpakwatsu, explosión de vacío, eliminando el aire alrededor de Sasori y causando que sus hilos de chakra se desestabilizaran. Sasuke, desde la distancia, disparó una flecha de Shiroion, llama blanca, que incineró el núcleo original de Sasori dentro de Hirekou, obligándolo a huir como una simple chispa de vida. La redención de la niebla, Kakashi, Zabuza y Hake. Esta batalla fue una agonía de honor. Duró hasta que el sol estuvo en su cenit. Kakashi vs Zabuza intercambiaron más de 500 golpes de Kenjutsu. Kakashi no usó Yatsus elementales, usó sus Sharingan para leer la fatiga en los músculos de Zabuza. Finalmente, con un Raikiri de precisión, Kakashi cortó la Kubikirich por la mitad y desarmó a Zabuza, dejándolo inmovilizado con kuneis en puntos vitales. Hake vs Equipo 8, Hake creó una cúpula de 1000 espejos. Shino liberó sus Kikai Ring, que empezaron a devorar el hielo desde adentro hacia afuera, debilitando la estructura molecular de los espejos. Kibe ejecutó el Garga, doble colmillo de lobo, golpeando los espejos con tal fuerza cinética que Hake no podía moverse entre ellos sin ser golpeada por la onda de choque. Hinata usó su Mizuken, RYSH, palma de agua ascendente. Cuando Hake intentó un ataque final, Hinata golpeó el suelo, creando una explosión de chakra que colapsó el sistema nervioso de Hake, dejándola inconsciente pero viva. El final de un tirano, 100.000 almas contra la dinastía. Cuando Akatsuki se retiró con el orgullo herido, la niebla se disipó para revelar a Gato en la orilla opuesta. Detrás de él, un ejército de 100.000 mercenarios y criminales de baja estofa, atraídos por el dinero, cubría el horizonte. Gato reía histéricamente. Mírense, están cansados. Mátenlos a todos. Naruto, Fu y Jiraiya caminaron hacia el centro del puente. El joven Uzumaki Senju se quitó la capa, revelando sus cadenas de adamantina brillando con un fulgor dorado intenso. Escucha, Gato. La voz de Naruto fue amplificada por el chakra del Kibi. La misión encomendada por el tercer Hokage y la quinta Hokage era liberar este pueblo. El ejército que has traído no es un obstáculo, es el abono para el nuevo jardín de la ola. La técnica final Jiraiya lanzó un katán masivo, Fu inyectó su polvo de escamas inflamable y Naruto utilizó sus cadenas para crear una red de conducción. En un solo parpadeo, una onda de choque sónica y luminosa barrió las filas de los 100.000 mercenarios. No hubo necesidad de matarlos a todos, el miedo absoluto y el choque de chakra los dejó inconscientes o en fuga desesperada. Naruto apareció frente a un gato paralizado por el terror. Lo tomó del cuello y lo arrastró hasta el centro del pueblo. Tazuna, pueblo de la ola, aquí tienen a su opresor. La dinastía no ejecuta criminales comunes, deja que la justicia de las víctimas sea la que hable.
Naruto entregó a Gato a la multitud enardecida. El tirano fue arrastrado por las calles, recibiendo finalmente el pago por años de miseria. Zabuza y Hake, viendo el amanecer de un nuevo país, aceptaron la oferta de Naruto de viajar a Usushio-gakure para servir como la nueva guardia de la niebla de la dinastía. El puente fue terminado y bautizado como el Gran Puente de la Soberanía. El juicio del puño 100.000 contra la Trinidad de la dinastía. Gato dio la orden desde la retaguardia, protegido por capas de guardaespaldas. Los 100.000 mercenarios cargaron una masa de acero y gritos que hacía vibrar los cimientos del puente. Naruto, Fu y Jiraiya avanzaron caminando, con una calma que aterraba. Jiraiya, el estilo del sapo de guerra, taijutsu de sabio. Jiraiya fue el primero en chocar contra la vanguardia. No usó aceites ni fuego. Su cuerpo, imbuido en energía natural, se movía con una densidad que lo hacía parecer una montaña en movimiento. La técnica Senpei Hekisin, impacto de núcleo. Jiraiya no golpeaba a los enemigos, golpeaba el aire frente a ellos. Cada palma abierta generaba una onda de choque de presión atmosférica que lanzaba a 50 hombres por los aires de un solo impacto. El movimiento, con una agilidad que desafiaba su tamaño, Jiraiya se deslizaba entre las espadas. Usaba el Kabasu Kumite, combate de sapo, donde la energía natural extendía el alcance de sus golpes. Los mercenarios caían sin siquiera ser tocados físicamente, con sus huesos rotos por el aura invisible que rodeaba los puños del Sannin. Fu, el estilo del vuelo destructor, taijutsu aéreo. Fu no se quedó en el suelo. Desplegó sus alas de Chei y se convirtió en un proyectil esmeralda que zigzagueaba entre las filas enemigas. La técnica Ich rasante de acero. Fu descendía a velocidad Mach 1, usando el borde afilado de sus alas de chakra y sus pies reforzados. No necesitaba armas, su cuerpo era un proyectil cinético. Al pasar, la simple fricción del aire arrancaba la ropa y la piel de los mercenarios. El movimiento realizaba piruetas en el aire y caía en picado, golpeando el suelo con un talón de adamante. El impacto no solo aplastaba a quienes estaban debajo, sino que creaba una grieta en el puente que se tragaba a decenas de criminales, enviándolos directamente al gélido mar de la ola. Naruto, el estilo del emperador, taijutsu de los 6 caminos. Naruto caminó hacia el centro de la masa más densa. Sus cadenas de adamantina no salieron para sellar, sino para servir como extensiones de sus extremidades en un estilo de combate nunca antes visto. La técnica Kongen, puño adamantino del remolino. Naruto concentró el chakra del ki y la energía de los 6 caminos en sus nudillos. Cada golpe que lanzaba emitía un destello dorado. Sus movimientos eran tan rápidos que parecía que había 10 Narutos peleando a la vez. El movimiento, Naruto utilizó sus cadenas como látigos de corto alcance para enganchar las armas de los enemigos y devolverlas con una fuerza centrífuga que desarmaba a batallones enteros. Luego, con un golpe de palma al suelo, activó una onda de choque de chakra puro que recorrió los 1000 metros del puente, haciendo que los 100.000 mercenarios perdieran el equilibrio simultáneamente. El colapso de la voluntad. La masacre de Taijutsu duró exactamente 15 minutos. No hubo yatsus de largo alcance, solo el sonido de huesos rompiéndose y el grito de terror de hombres que se daban cuenta de que sus espadas no podían siquiera rayar la piel de sus oponentes. Los 3 se detuvieron en medio de una montaña de hombres inconscientes y armas rotas. Jiraiya ni siquiera sudaba. Fu sonreía con una energía hiperactiva, y Naruto mantenía una mirada de acero. Los mercenarios que aún quedaban en pie tiraron sus armas y saltaron al mar, prefiriendo el riesgo de ahogarse antes que enfrentar otro segundo de aquel castigo físico.
El fin de Gato, el arrastre de la justicia. Naruto divisó a Gato intentando escabullirse hacia su bote. Con un parpadeo dorado, apareció frente a él. Gato sacó una pequeña daga de oro, pero Naruto simplemente la rompió con 2 dedos. Has usado el dinero para esconderte de las consecuencias, Gato, dijo Naruto, tomándolo del cuello de su costoso traje. Pero hoy, el dinero no tiene valor, solo queda la verdad. Naruto no lo teletransportó, lo arrastró físicamente por todo el puente, caminando sobre las armas caídas y los cuerpos de sus mercenarios derrotados. Al llegar a la plaza principal del pueblo, la gente de la ola, que había observado la batalla desde las colinas, bajó en una marea humana. La entrega, Naruto arrojó a Gato en el centro de un círculo formado por Tazuna, Inari, Tsunami y cientos de trabajadores. El veredicto, este hombre no es un ninja, es un parásito, proclamó Naruto. Tazuna, tú construiste este puente con sudor y sangre. Ustedes deciden si este hombre vuelve a ver el amanecer. Naruto, Fu y Jiraiya se dieron la vuelta, dejando que el sonido de la justicia popular se encargara del resto. Gato gritó por clemencia, pero en el país de la ola, esa palabra había sido borrada por su propia mano años atrás. Epílogo, la guardia de la niebla. Esa noche, bajo las estrellas y frente a la casa de Tazuna, Zabuza y Hake se arrodillaron ante Naruto. Estaban exhaustos, con sus vendajes manchados, pero sus ojos estaban limpios de la oscuridad de la niebla. Nos han mostrado un mundo que no creíamos posible, dijo Zabuza, entregando los restos de su espada. Ya no somos el demonio y su herramienta, solo somos sombras buscando un hogar. Naruto asintió y les entregó un pergamino con el sello del remolino. Vayan a Usushio-gakure, busquen a Mito Uzumaki, díganle que han sido elegidos para ser los guardianes de la niebla de la dinastía. Protejan la isla como protegieron este puente, y encontrarán su redención. Con la partida de los espadachines y el puente finalmente terminado bajo el nombre de El Gran Puente de la Soberanía, los 4 equipos de Konoha iniciaron su viaje de regreso. La misión de rango C que se convirtió en una guerra de inmortales había terminado. Konoha ya no era solo una aldea, ahora era la dueña de una nación libre.